Muy buenas tardes. Continuando con lo que fue la primera cápsula de video, aporto esta segunda cápsula de video que básicamente en términos de poder poner a disposición algunos aportes desde la evidencia en relación a la temática de la intervención en las personas mayores. Esta pequeña presentación tiene por fin poner a disposición de ustedes algunos documentos que después también les voy a compartir en conjunto con esta presentación para dar cuenta de alguna evidencia que hay en la relación entre los beneficios del ejercicio, los beneficios de la actividad física y del trabajo que combina la movilidad y lo cognitivo, poniendo como ejemplo a las personas con demencia, las personas mayores con una demencia tipo Alzheimer, o bien que podríamos también graficar desde esa mirada eh, el estado de avance de alguna condición de salud que lleve no solamente a un deterioro físico, sino que también a un deterioro cognitivo de la persona. Entonces, si nosotros tenemos que explicar ¿ya? O poner algún ejemplo en relación a qué es lo que va sucediendo con una condición neurodegenerativa, en este caso como la demencia o un trastorno ¿ya? En el cual involucra no solamente que el cerebro se va deteriorando en términos cognitivos, como el cerebro va perdiendo la capacidad de generar recuerdo, de generar un estado de alerta, de mantenerse presente y por supuesto eso también va afectando y deteriorando la salud corporal. Nosotros podríamos ejemplificar a través de la demencia como trastorno neurodegenerativo, incurable, inevitable y terminal. Entonces, qué va sucediendo entonces con esta involución cerebral para llegar también a afectar la corporalidad y la movilidad, ¿ya? Entonces, desde esta mirada, quiero agradecer a un colega que me permitió acceder a información que él nos aportó en algún momento en algunos cursos. Así que agradezco a este colega el compartirme esta información también, que también puedo acceder a ella y esto también a través de ustedes, es que recordar entonces en relación a la demencia y a la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, entender un poco qué significa este deterioro físico y deterioro también cognitivo y deterioro en muchos aspectos de la vida funcional y que a través de ello podemos también entender y, y valorar cuando decimos que es importante que una persona mayor se mueva, haga cosas, propender a que la vida funcional pueda prolongarse eh, tanto tiempo como la persona pueda mantener sus niveles de independencia, entendiendo un poco cómo va a ser la evolución de esta patología. En nuestra anterior cápsula hablábamos de la enfermedad de Parkinson. Pues bien, ahora podemos ejemplificar esto entendiendo qué sucede con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad que va por fases y que esta primera fase, entre los 2 a los 5 primeros años, presenta la persona una condición motora que podríamos catalogar como normal para la edad, en donde las actividades de la vida cotidiana básicas están eh, predominantemente conservadas. Por lo tanto, la especial atención va a estar en hacer una adecuada detección, lo más precoz posible, un proceso de supervisión, también un actuar interdisciplinario que nos permita planificar una serie de actividades y que tengan que ver con poner a disposición ahí los talentos de las distintas profesiones que van a actuar en esta tanto detección como supervisión e intervención. Pero en una segunda fase en donde ya se van a ir sucediendo algunos riesgos, por ejemplo, en donde desde la parte física hay mayores riesgos de caída, ya hablamos de una persona que es semidependiente, ya tenemos una evolución
que va abarcando ya un tiempo hacia los 10 primeros años, ya la persona va a requerir una serie de atenciones que van a ser pensando en que se van a ir sucediendo alteraciones en el comportamiento, va a haber una eh, dificultad en adaptación a nuevas situaciones, hay mayor supervisión y ayuda, hay que planificar más acciones en conjunto para poder abarcar no solamente un nivel de intervención a nivel físico, sino también a nivel funcional, a nivel emocional, a nivel mental, asesorar a la familia. Entonces hay acciones que se van sucediendo en esto que van requiriendo una mayor planificación por parte del equipo de salud. Y en una tercera fase, que es una fase ya más terminal, en donde el nivel de dependencia ya va a ser mucho mayor, en donde el nivel de inmovilización o de postración o de dependencia también va a ser mucho mayor, y ahí es donde la persona también ya empieza a presentar muchas más inconvenientes de tipo físico, de alteraciones de tipo espaciotemporal, hay mayor pasividad y por lo tanto más planificación, más actuar del equipo de salud y por lo tanto, si es que la persona está en su núcleo familiar, habrá que adaptar la vivienda, habrá que capacitarse para enseñar a la familia, a su cuidador, en los cuidados básicos, habrá que supervisar más la medicamentación, habrá que generar mayores apoyos con ayudas externas y una serie de acciones ya que están definidas en este cuadro resumen de estas distintas fases de lo que involucra la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, en base a esto nosotros nos preguntamos, bueno, en las personas mayores en general, ¿ya? Es el punto de vista del movimiento y de los ejercicios que hablábamos en nuestra anterior cápsula, ¿es solamente porque necesitamos que el adulto mayor se debe solamente mover o es que el movimiento también involucra, ¿ya? Combinar moverse y además aprendizaje, mantener lo cognitivo con una capacidad de alerta, con una capacidad de interacción que también involucre que las personas mayores no solamente deben ejercitarse, sino que también deben ejercitar su cerebro para mantener el movimiento, la cognición y la capacidad de atender, de aprender y de funcionar en su vida cotidiana lo más equilibrado posible. Por lo tanto, lo que está subrayado ahí, la capacidad de movilizarse, la capacidad que tengan las personas de mejorar su fuerza, la flexibilidad de miembros superiores y de inferiores, mejorar su capacidad aeróbica, aumentar su equilibrio, no solamente va a ser para que la persona se pueda seguir moviendo, sino que también hay que incorporar junto con ello programas de estimulación cognitiva, tareas duales y además trabajo de tipo lúdico, incorporación de actividades que involucren a la persona a una vida social, que también la hagan partícipe, ¿ya? De una vida social más plena y que pueda interactuar con más personas y que tenga todavía un rol social importante dentro de la comunidad donde vive. Entonces hablamos de que en términos de intervención de nuestras personas mayores, ¿ya? No solamente entendiendo en este ejemplo, las personas, por ejemplo, que cursen con demencia, pero si no está eso de por medio, siempre nos va a importar que la persona se mantenga activa dentro de su comunidad, que se mantenga presente, que se mantenga con actividades que sean de impacto en su vida funcional, que sean significativas, que contribuyan a su salud emocional, a su salud mental, que pueda aprender. Hablamos entonces de que estas intervenciones con foco interprofesional están centradas en actividades terapéuticas, pero también en actividades que promocionen un nivel de actividad física que propenda a la autovalencia, pero que además tengan estos efectos que son los llamados efectos multidimensionales, en donde todas las profesiones van a incorporar
¿ya? Distintos elementos que les son propios a cada disciplina. El trabajador social aportará sus talentos, el psicólogo, la psicóloga, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, la terapeuta ocupacional, la enfermera, el médico, todos van a aportar desde sus distintas disciplinas a que las personas mayores puedan mantenerse en este nivel de actividad, en este nivel de funcionalidad del cual ya estábamos hablando anteriormente. Entonces, en algunos documentos, como por ejemplo de Erickson del 2011, Erickson habla ya de que el nivel de impacto que generen actividades físicas y actividades cognitivas va a impactar de manera importante en el volumen del hipocampo, por ejemplo, ¿ya? Y en los niveles de BNDF como marcadores imagenológicos y biológicos cerebrales. Recordando que el hipocampo es parte del sistema límbico y que su función vital, o una de sus funciones vitales, está en el aprendizaje, en las regulaciones de la codificación de la memoria, en la consolidación de la memoria y de que una persona tenga la capacidad de navegar espacialmente y de reconocer su entorno, de reconocerse en este entorno. Por lo tanto, el hipocampo es parte de esta estructura que involucra el sistema de los recuerdos, ¿ya? De mantenerse activo este sistema. Y que por lo tanto, en este rol que tiene el hipocampo y en el rol que tiene este BDNF, este factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿ya? Recordemos que su rol es propender como factor de crecimiento a que el cerebro, el sistema nervioso, siga desarrollándose, siga incrementando su capacidad neuronal y que esas neuronas en general se mantengan activas y puedan realizar a nivel cerebral la interacción de distintas áreas del cerebro que tengan que ver con la memoria, que tengan que ver con el aprendizaje, con las emociones, con la capacidad de mantener estos niveles de alerta de lo que tanto hemos hablado. Por lo tanto, tanto el anterior documento como este, generado por Emily Olson, habla de que la importancia y el impacto que genera la actividad física, el ejercicio físico, ¿ya? Va a impactar enormemente en que la persona se mantenga con bajos niveles de depresión, que no tenga este estrés que induzca a olvidos, a estados de ánimo disminuidos. Al contrario, que el realizar ejercicio físico, ¿ya? Y otro tipo de actividades vaya incrementando, ¿ya? Los niveles de BDNF y que por lo tanto eso a la larga impacte en un buen desarrollo y en una buena nutrición, por así decirlo, de nuestro sistema nervioso central. Al mismo tiempo, otro artículo que es el de Nagamatsu, ¿ya? Del 2013, habla de varios instrumentos que tienen que ver no tan solo con poder valorar la capacidad física o que vayan a contribuir a evaluar cómo está la condición física de las personas mayores, sino que también cómo está, de alguna manera, la salud mental y la salud cognitiva de nuestros adultos mayores. Por lo tanto, el Mini-Mental, la escala de Cornell para la depresión, la evaluación de la memoria de objetos y otros test que se ponen a disposición, que se llaman estos test o instrumentos cognitivos, van a ir a valorar cómo están distintas dimensiones, ¿ya? De lo que va a ser estas funciones mentales superiores que son tan importantes para mantener también este rol de alerta del que tanto hemos hablado. Völker, en otro documento que también va a estar a disposición de ustedes, habla entonces de estos test o instrumentos de los cuales, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, son los grandes conocedores también y los profesionales que desarrollan enormemente estas valoraciones en nuestros adultos mayores y que además contribuyen a, a poder valorar cómo está la salud cognitiva, ¿ya? Y el estado de alerta y de la cognición a través de la ejecución de varias de estas pruebas que están definidas ahí en estos artículos. Entonces,
hablan del factor de depresión, hablan de establecer cómo está la salud emocional de nuestras personas mayores. Ahí se pone a disposición también otro documento que tiene que ver con la relación entre el nivel de actividad física y la funcionalidad, con contribuir a que los niveles de depresión no se mantengan altos, al contrario, que la salud mental y emocional de los adultos mayores esté desarrollada ampliamente en relación al nivel de actividad física y funcional que desarrollen, y por lo tanto la importancia de generar una permanente actividad de nuestras personas mayores en torno al ejercicio. Otro documento que queda también a disposición de ustedes es la relación que existe entre el nivel de actividad funcional cognitiva, por ejemplo, para las personas con Alzheimer, y que mantengan este nivel de funcionalidad cognitiva va a ser también, por ejemplo, mantener niveles de estabilización de la marcha altos, ¿ya? Como una manera de mantener a estos adultos mayores activos, y eso se va a traducir en, por ejemplo, en pruebas como la prueba del mini mental también, que salga más positiva en sus resultados, mantener bajos los niveles de depresión y contribuir a que la funcionalidad de nuestras personas mayores también se mantenga acorde al tipo de activación muscular y funcional que nosotros propendamos para ellos. También Potter y colaboradores también aportan a través de este metaanálisis que ellos hablan de varios test funcionales que tienen que ver ya con la medición del equilibrio, poner a prueba la condición física y la funcionalidad a través de la aplicación de varios tests, como es el test del Time Up and Go, el test de los 2 minutos de marcha, los 6 minutos de marcha, el test de la velocidad de marcha y otros, como una manera también de observar y de valorar, ¿ya? La condición de la movilidad global de nuestras personas mayores, de medir también cómo está la calidad del equilibrio, de cómo está tanto el equilibrio estático como el dinámico, por ejemplo, a través del test de Berg, el test de balance de Berg, el test de Tinetti, la escala de medición de Tinetti, que mide equilibrio y marcha, y otra serie de instrumentos que van a valorar cómo está la movilidad global y la movilidad específica en torno a los elementos de control postural que son propios de todo ser humano. También Potter, en otro documento, habla de realizar también valoraciones de la fuerza muscular, tanto de miembros inferiores, de la flexibilidad de miembros inferiores, como en los elementos que definen también la capacidad de mantenerse activo. Hablábamos en nuestra anterior cápsula de lo importante que es mantener una relación entre la posibilidad de que el adulto mayor se movilice, se traslade, se pare, ¿ya? De una silla, de un sillón, que suba escalas, que podamos propender a que ellos se desplacen. Es muy importante esto en relación a mantener este nivel de actividad y que podemos valorar a través de pruebas específicas como las que están definidas acá en estos documentos. Después tenemos una serie de autores que hablan de hacer otro tipo de mediciones, mediciones que involucren ya evaluar una condición física un poco más, digamos, más exigente, como por ejemplo realizar el test del escalón o realizar test de velocidad de marcha, longitud y ancho de paso. Hablábamos del Time Up and Go para evaluar también la capacidad de pararse de una silla, recorrer una distancia y volver nuevamente y sentarse contra un tiempo, test de resistencia de marcha, test funcionales y distintos instrumentos que podemos utilizar para poder valorar no solamente capacidades funcionales, sino que también estas capacidades físicas de las que hablábamos ya en nuestra cápsula anterior.
Entonces tenemos a Sutanón, tenemos a Sobol, Cancela, Sa y Völker, que en distintos documentos nos hablan de la aplicación de estos distintos tests. Ahora, desde la clasificación internacional de la función, ya la CIF, hablamos de estas dimensiones de las cuales la CIF se hace cargo, ya en este llamado paradigma de la clasificación internacional de la función y de la discapacidad, en que habla de que ya no se habla de trastornos ni enfermedades, sino que se habla de condición de salud y que esta condición de salud tiene una mirada multidimensional, principalmente desde el punto de vista de la función y estructura corporal, ver la actividad que va a realizar la persona, su nivel de participación y cómo se van involucrando los factores ambientales y factores personales en esta mirada multidimensional. Por lo tanto, ya no hablamos de una patología, no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de una condición que tiene aparejada todas estas dimensiones y que en estas dimensiones ya entra no solamente un profesional, entran muchos profesionales, los cuales van a ir aportando desde sus distintas habilidades y saberes los instrumentos que nos permitan valorar elementos físicos, elementos funcionales ya sea para habilidades como la alimentación, habilidades para la autoindependencia, las habilidades sociales, la interacción en lo cognitivo y distintas otras dimensiones. Hablamos entonces de que para mantener esta salud funcional y tener adultos mayores que sean activos, que sean participativos dentro de su comunidad, que estén integrados dentro de su comunidad, hablamos que en una primera etapa, si nosotros queremos mantener a un adulto mayor lo más activamente posible, vamos a establecer algunas pruebas o test, ¿ya? O escalas de valoración que nos permitan poder introducirnos en esta etapa en la cual queremos realizar acciones que nos permitan mantener estos adultos mayores independientes, móviles, que sean capaces de tolerar algunos esfuerzos, que sean capaces de mantener un nivel de independencia, y para eso buscaremos y usaremos los test y pruebas más ad hoc a ellos. Por ejemplo, test del escalón, test de marcha, de 6 minutos, test de marcha de 30 metros, medición de fuerza de miembros inferiores y superiores, test como el Lawton-Brody para medir el nivel de funcionalidad en las actividades de la vida diaria, instrumentales, por ejemplo. Por lo tanto, acá, en esta serie de imágenes, vamos a realizar, ya se muestran la realización de varias pruebas que involucran, por ejemplo, pararse y sentarse de una silla, test de equilibrio, el test de tándem, el test de recorridos funcionales, el test de alcance, que van a ser pruebas acordes a medir condiciones físicas, condiciones de medición del nivel de alerta de las condiciones posturales y otros. Utilizaremos baterías de test para medir distintas capacidades, como por ejemplo el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, y para ello hay una serie de baterías, ¿ya? Hay una serie de test que podemos usar y que vamos a ponderar de acuerdo al adulto mayor que tengamos. Aquí en la imagen, por ejemplo, ahí se observa un adulto mayor que está realizando lo que podría ser un test de velocidad de la marcha, ¿ya? Con una cantidad de metros en la cual están tomando el tiempo, y para ello no solamente vamos a observar la capacidad de desplazamiento, sino que cuánto demora en ello, cómo está el largo del paso, cómo está la calidad de esa marcha, cuánto demora, la capacidad de seguir órdenes, por ejemplo, y una serie de otras acciones que van a ser importantes de considerar en esta valoración de nuestros adultos mayores. Acá también tenemos el ejemplo de lo que significa, por ejemplo, esta batería de test del Senior Fitness Test, en la cual vamos a tener la capacidad del adulto mayor de medir su fuerza de piernas en una prueba que es pararse y sentarse varias veces, la capacidad también para medir la fuerza de extremidades superiores, flexibilidad tanto de miembros inferiores como flexibilidad de miembros superiores, resistencia aeróbica y de pruebas de agilidad.
En una segunda etapa, ya cuando no tengamos a un adulto mayor tan independiente, valoraremos con los instrumentos pertinentes cómo están la capacidad de este adulto mayor ya un poquito más dependiente, un adulto mayor que ya necesita una ayuda técnica, como puede ser un bastón, puede ser un carrito de arrastre, puede ser una silla de ruedas. Valoraremos cómo está la capacidad de movilización, ¿ya? En esa condición, por eso se habla de una segunda etapa en donde vamos a querer que este adulto mayor se mantenga todavía valente, pero ya con ayuda de algunos elementos de soporte externo o ya la ayuda de profesionales o de cuidadores. Ahí también, no solamente desde el punto de vista de la funcionalidad global, sino que también desde la funcionalidad para actividades eh, de alimentación, de higiene y de otros, capacidad de mantenerse valiente en vestuario y otras. Entonces usaremos y veremos los instrumentos más ad hoc para poder valorar esta siguiente etapa en la vida de nuestros adultos mayores. Y por último, en una tercera etapa en donde ya la condición de dependencia ya va a ser un poco mayor, ahí ya nuestro adulto mayor va a requerir de la asistencia de otras personas, que pueden ser sus cuidadores, familiares u otros profesionales. Ya valoraremos cómo está la condición, principalmente la condición motora funcional global, tanto musculoesquelética, neuromotora, respiratoria, cognitiva y otros, con los instrumentos que nos permitan no solamente valorar cómo está ese adulto mayor en esta tercera etapa y qué es lo que pretendemos hacer en esta última etapa, y pondremos a disposición eh, aquellos instrumentos y sobre todo los talentos profesionales que nos permitan también salir adelante en esta última etapa de la manera, de la manera más digna posible para que la persona tenga igualmente, al igual que en las otras etapas, pero tenga una buena calidad de vida y que podamos no solamente brindar cariño, cuidados y asistencia, sino que también qué podemos hacer desde la mirada de lo que van a ser las distintas profesiones en relación a todo lo que hemos hablado en cuanto a salud física, salud funcional, salud emocional, salud cognitiva, y que este adulto mayor en este tiempo pueda recibir el mejor manejo profesional, interprofesional, y que podamos hacer todo lo humanamente posible que también ellos merecen. Sin más, entonces, vamos a dejar de compartir pantalla. Le doy las gracias por ello. Voy a dejar entonces a disposición, junto con esta cápsula, los documentos que vienen contenidos en esta presentación y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención.